Es común que mientras vayamos avanzando en el desarrollo de nuestras aplicaciones puedan llegar a colarse errores que luego hacen que estas mismas enteras se caigan. Existen casos en que estos errores ocurren en lugares no tan importantes de la aplicación, pero que al no ser manejados hacen que se caiga en nuestro sistema completo. Debido a esto, saber manejar errores es una buena práctica, ya que podemos asegurar que en caso de que un pedazo entero de este se caiga, no va a dejar de funcionar completamente. Y en el contexto de este video vamos a aprender cómo manejar los distintos tipos de errores que podemos llegar a tener en el lenguaje de JavaScript. Así que sin mucha dilación comencemos directamente con el video. Bueno, ya me encuentro aquí en el editor de código con todo preparado para continuar con el video. Ahora, JavaScript proporciona diferentes formas de manejar errores que vamos a ver a continuación, pero antes vamos a poder identificar algunos tipos de errores. El primero y el más común es el error de sintaxis. Básicamente un error de sintaxis es cuando escribes código no válido en JavaScript. Por ejemplo, imagínate que yo voy a intentar declarar ahora una variable constante que la voy a llamar x y no la voy a inicializar. Voy a guardar y aquí en la consola del navegador tengo esta palabra uncount, ok, y dice syntax error, básicamente error de sintaxis. Esto es porque acabas de escribir un código que no es válido en JavaScript. ¿Por qué? Porque todas las variables constantes deben ser obligatoriamente inicializadas. Ahora, si tú simplemente escribes la palabra constante así tal cual, eso es otro error de sintaxis porque esto no es válido en JavaScript. Las constantes se usan para declarar variables que van a ser constantes, que van a tener un valor fijo y por lo tanto, pues bueno, deben obviamente ser usadas bien, ¿no? La palabra constante, el nombre de la variable y asignarle su respectivo valor. Y así básicamente sería un error de sintaxis. Ahora, también hay otros tipos de errores, como por ejemplo es el error de referencia. Un error de referencia es bastante sencillo. Es simplemente cuando hace referencia a una variable que no está definida o a una función también que no está definida. Y ese tipo de cosas. Por ejemplo, si yo ahora hago un console log a una variable, ¿ok? Así, pues bueno, me va a devolver aquí este reference error de que dice que la variable no está definida. Básicamente con esa variable, pues bueno, se está refiriendo a esto que yo estoy haciendo aquí. Si yo le cambio el nombre, por ejemplo, voy a ponerle el nombre y guardo, dice nombre is not defined. Bueno, si intentas invocar una función, ¿ok? Y vamos a invocar esto como una función, sigue siendo lo mismo, un error de referencia, porque esto no existe, no está definido. Ahora, también hay otro tipo de error que es el error de tipo. Un error de tipo es cuando intentamos realizar una operación con un tipo de dato que es incompatible con la operación que estamos intentando realizar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, como hemos visto en otros momentos, por ejemplo, aquí voy a tener un string, ¿ok? Voy a tener una cadena de texto que va a hacer un simple mensaje de hola mundo. Ahora, si yo imprimo esta cadena de texto, ¿ok? Voy a poner un string y le voy a dar string.toUppercase, ¿ok? Y invoco la función, pues bueno, me devuelve la cadena de texto con todas las letras en mayúsculas. Hasta ahí todo bien. Pero imagínate que yo intento realizar esto mismo con una variable que lo que contiene es un número, ¿ok? Voy a hacer el mismo console log y voy a poner num, ¿ok? Punto to uppercase, ¿ok? Y lo voy a invocar. Bueno, ahora acabo de obtener un error de tipo. ¿Por qué? Porque estoy intentando hacer una operación que para los números no existe. Tú no puedes elevar un número a mayúsculas, ¿entiendes? Eso no existe. Pero la cadena de texto sí. Y bueno, como estás intentando hacer una operación que no existe para los tipos de datos de números, pues bueno, obtenemos un error de tipo. Bueno, estos son los principales tipos de errores y de hecho los más comunes en JavaScript, ya que JavaScript tampoco es tan estricto con los errores como puede ser otro lenguaje como Java. Por ejemplo, aquí en JavaScript, si tú intentas dividir un número entre cero, como todos sabemos, la división entre cero, pues bueno, no está definida, ¿no? Si intentas dividir 10 entre cero, no te va a tirar ningún error, ¿ok? Si yo imprimo esta variable que dice num, lo que voy a tener es infinity en la consola del navegador. Infinity está disponible, de hecho, también de manera global y básicamente representa infinito, ¿ok? En inglés, infinity es infinito. Y eso es lo que representa. Ahora, en Java, si tú intentas hacer esto, pues bueno, automáticamente tu programa se va a detener y te va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque no puedes dividir entre cero. Pero bueno, JavaScript no es tan estricto. Entonces, si por algún error cometes una división entre cero, pues bueno, siempre pudieras comprobar que el resultado, pues bueno, sea distinto de infinity y ya sabrías que, pues bueno, esa operación fue válida. Bueno, ahora vamos a ver que JavaScript proporciona un mecanismo para manejar errores de una forma controlada, que es el bloque try catch. Básicamente este bloque lo que hace es ejecutar el código, ¿ok? Tratar de ejecutar el código, de hecho, en un bloque try, ¿ok? Y si ocurre un error, el bloque catch va a capturar ese error y va a ejecutar un código que nosotros digamos. Por ejemplo, vamos a intentar hacer el try, ¿ok? De hecho, no vamos a utilizar esta vez el shortcut de Visual Studio porque hay unas cosas que vamos a ver más adelante. Y
abrimos aquí las llaves, ¿no? Y luego hacemos el catch aquí y abrimos las llaves. Bien, yo voy a intentar provocar un error de referencia, ¿ok? Como habíamos visto, tratando de hacer un console log a una variable que no existe. Esto provoca un error. Y básicamente yo lo que voy a hacer en el console log, pues bueno, es imprimir ocurrió un error. Y ahí tal cual. Y ahora tengo ese console log en la consola del navegador. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo? Básicamente, lo que hace JavaScript es intentar tratar, que es lo que significa try en inglés, tratar de ejecutar este código. Y el catch lo que hace es velar que si ocurre un error, se maneje ese error como nosotros digamos. En este caso, la forma de manejar el error es imprimir un mensaje en la consola. Pero nosotros pudiéramos recibir este error en el catch. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente abrimos paréntesis y decimos, declaramos un nombre de variable, puede ser el que tú quieras, en este caso yo la voy a llamar error y ahí estamos obteniendo el error. Este error básicamente es una variable que proviene de la clase error, ¿ok? La clase global error, que es esta que está aquí, bueno, esto básicamente es una variable, de hecho es un objeto, ¿ok? Que proviene de la clase error. Entonces nosotros aquí podemos comprobar que si el error que estamos recibiendo, ¿no? Es una instancia de error, porque bueno, ahora vamos a ver que también podemos crear errores personalizados, pero por ahora quédense con esto. Entonces, si el error que estamos recibiendo es una instancia de la clase error, vamos a poder acceder a varias propiedades, ¿ok? Por ejemplo, este objeto error tiene una propiedad que es el message. Si yo guardo el mensaje, dice variable is not defined, que es el mensaje que generalmente, si cometo este error encima, lo voy a copiar un momentico y lo voy a poner, de hecho, acá abajo, ¿ok? Y voy a guardar. Vemos que variable is not defined es el mensaje que nos sale aquí debajo, luego de los dos puntos, donde dice el tipo del error, ¿ok? Bueno, básicamente, este es el mensaje. Ahora, si intentamos acceder a otra propiedad, por ejemplo, vamos a acceder a lo que dice stack. El stack básicamente es lo que nos sale en rojo cuando se ocurre el error. Nos dice el tipo de error, nos dice el mensaje del error y también nos da un stack trace. El stack trace no es más que el lugar donde ocurrió el error. Por ejemplo, en este caso, el error ocurrió en la línea 2, dice en el archivo main.js en la línea 2, ¿ok? En la línea 2, bueno, viene siendo esto. Y ahí está el stack. Ahora, esto hay veces que se concatena, ¿ok? Que sale más de un lugar donde ocurrió. Pero en realidad todo hace referencia al mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a intentar borrar esto, ¿ok? Y lo que voy a hacer es invocar una función. En este caso, voy a llamarla provocar, ¿ok? Provocar error. Y yo voy a definir esta función fuera, acá abajo, ¿ok? Voy a crear la función y la voy a llamar provocar error. Bien, y lo que vamos a hacer es provocar el error. Ahora, si nos damos cuenta, en lugar de tener un stack trace, o sea, un lugar donde ocurrió el error, lo tenemos en dos. El primer lugar es en la función, que es donde ocurrió el error como tal. Y luego en el archivo main.js en la línea 2. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros invocamos esta función, ocurrió el error y bueno, JavaScript detecta que el error ocurrió aquí y que pues, bueno, los lugares donde se está usando esta función, que fue donde ocurrió el error, pues bueno, es aquí. Entonces, por lo tanto, este es otro lugar donde ocurrió el error. Y básicamente así funcionaría. Ahora, aparte de la propiedad de stack, también tenemos el name, que básicamente devuelve el tipo de error, en este caso un error de referencia. Y otra, que es la propiedad cause, que esta no la vamos a ver porque realmente esta la seteamos nosotros los programadores. Este siempre está un define, a menos que tú la establezcas. Por ejemplo, imagínate que recibes un error cualquiera y tú tienes previsto que ese error sea un error que tú quieres personalizar a tu gusto. Bueno, tú te puedes crear tu error personalizado, ¿ok? Y guardar la causa de ese error en esta propiedad cause, ¿ok? Y simplemente crearías un nuevo objeto error con la clase error, que lo puedes hacer un new error, crearte un objeto error y establecerle que la causa va a ser este error de aquí. Y bueno, así estarías manejando esto. Pero realmente no es necesario y pues bueno, se usa muy poco. Ahora, puede que ocurra una situación donde aunque ocurra un error, puede que tú necesites ejecutar algún código específico. Para ello, podemos agregar el bloque finally en el try catch, que esto nos permite ejecutar determinado código siempre que ocurra o no ocurra el error. Por ejemplo, imagínate que intentas conectarte a una base de datos para realizar una consulta sobre datos de tus usuarios. Pues bueno, obviamente siempre necesitas cerrar la conexión para evitar fugas de memoria y todo ese tipo de cosas. Ahora, imagínate que luego de terminar la acción sucede un error y pues bueno, no se va a cerrar la conexión porque ha ocurrido este error. ¿Cómo harías tú para que aunque ocurra un error, pues bueno, puedas cerrar la conexión siempre? Bueno, para ello podemos utilizar el finally en el try catch. Por ejemplo, vamos a
hacer un try catch aquí y vamos a recibir el error. Y lo que vamos a hacer dentro del try es simplemente poner un console log simulándolo, ¿no? Vamos a poner conectando, ¿ok? Conectando a la base de datos, ¿ok? Y ahí quedaría. Bien, ahora voy a provocar un error. Para provocarlo simplemente puede ser un error de referencia. Voy a hacer eso así. Y en el catch, pues bueno, simplemente vamos a imprimir el error, ¿ok? Y ahí estaría. Ahora, lo que les decía es que vamos a agregar el finally, que lo que hace es ejecutar, pues bueno, un código siempre, ¿no? Vamos a imprimir un console log en el finally, que va a decir, ¿ok? Cerrando conexión con la BBD, ¿ok? BBD, pues bueno, es una abreviación para base de datos, ¿ok? Y ahí tenemos el mensaje, ¿ok? Si no ocurriera un error, como aquí, pues bueno, y guardamos, ese console log se va a volver a ejecutar, porque eso es lo que hace el finally, ejecuta un código siempre. Y pues bueno, ya ahí sabes cómo, aunque ocurra un error, pues bueno, siempre puedes ejecutar una acción que pues bueno, te va a ayudar para casos como este. Bueno, ya vimos todo sobre cómo manejar errores. Pero a veces no solo vas a querer manejar errores, sino que también vas a querer crear los tuyos propios para casos específicos. Para ello, podemos utilizar la cláusula throw que te permite lanzar errores. Por ejemplo, imagínate que tu sitio web solo admite a personas mayores a 18 años. Lo que podríamos hacer es verificar la edad del usuario y si no es mayor de edad, pues bueno, vamos a lanzar un error para ser manejado y que le va a prohibir el acceso a esta página. Por ejemplo, vamos a simular una función que se llama verificar edad, ¿ok? Y vamos a recibir obviamente la edad por parámetro. Ahora, lo que vamos a hacer es un return, ¿ok? Aquí que va a decir acceso concedido, ¿ok? Tal cual. Vamos a dejarlo así. Y pues bueno, ahí está. Ahora, aquí encima lo que vamos a hacer es evaluar en una condicional if, ¿ok? Que si la edad es menor a 18, ahora vamos a lanzar nuestro error. ¿Cómo hacemos eso? Ejecutamos una cláusula throw, así, que es throw en inglés, significa lanzar, ¿ok? Y ahora puedes crear una nueva instancia de la clase error o directamente también pudieras poner directamente un mensaje, pudieras poner una cadena de texto que diga edad insuficiente, ¿ok? Insuficiente, ahí está. Bien, ahora si tú intentas hacer un try catch, ¿ok? Vamos a hacer un try catch y vamos a invocar la función verificar edad. Vamos a pasarle el parámetro de 15 y luego voy a imprimir el error recibido en el catch. Tengo ese mensaje en la consola de navegador. ¿Por qué? Porque bueno, acabo de lanzar un error que realmente no necesita ser una instancia de la clase error como te había dicho anteriormente. Generalmente es un error que proviene de la clase error si es un error que no hemos manejado nosotros. Pero si lo estamos lanzando nosotros normal, pues bueno, no necesariamente tiene que ser un error de la clase error. Ya eso lo defines tú. En este caso hemos definido que simplemente va a ser una cadena de texto. Ahora, lo más común, que de hecho el Visual Studio tiene un shorthand que es escribir la palabra throw y te sale esto aquí, ¿ok? Y lo toco, pues bueno, automáticamente me sale throw new y vamos a crear un objeto de la clase error para lanzar. En este caso, pues ponerle edad insuficiente, que de hecho es lo más común para lanzar errores normales, ¿ok? Errores por tu cuenta. Y pues bueno, esto es más detallado porque te va a sacar el error, te va a sacar el mensaje y te va a sacar también el lugar donde ocurrió. Por eso es más común utilizar esto, ¿ok? Ahora, la última forma que vamos a ver para crear errores personalizados, y es que es incluso mucho más específica que esta que acabamos de ver, es a través de una clase personalizada que te vas a crear tú. Por ejemplo, imagina que el stock para vender un producto es insuficiente. Tú, bueno, lanzarías un error, obviamente, que le dice al usuario, pues bueno, el stock para vender no es suficiente para venderte el producto. Bueno, pudieras crearte una clase que se llame Insufficient Stock Error, que va a manejar ese tipo de error. ¿Ok? O va, de hecho, a representar ese tipo de error. Por ejemplo, vamos a crear una clase, ¿ok? Como estaba diciendo, que se llama Insufficient Stock Error, ¿ok? Bien, y esta clase va a heredar todas sus propiedades y métodos de la clase Error, ¿ok? Y ahora en el constructor, de hecho, no necesitamos recibir ningún parámetro. Simplemente vamos a hacerle un zapper, ¿ok? A lo que es el constructor de la clase padre y en el mensaje le vamos a establecer, que de hecho es el parámetro que primero sale, ¿ok? Vamos a decirle que va a ser stock insuficiente, ¿ok? Stock insuficiente y ese es el mensaje de un error de tipo insufficient stock. Y ahora vamos a poder establecer aquí, luego de invocar el zapper, en el name, bueno, de hecho no es necesario establecerlo, ahora que me acordé, simplemente
ya por defecto se te establece como el nombre del error del tipo, se te establece el nombre de tu clase insufficient stock. Y eso lo vamos a comprobar cuando ahora hagamos un try catch. Voy a crear una variable constante que va a representar el objeto producto. Y para que sea muy sencillo, simplemente le voy a poner la propiedad stock, que va a estar en 0. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar una función que se va a llamar vender producto, ¿ok? Y este vender producto va a recibir el producto y la cantidad a vender, en este caso 10. Ahora vamos acá abajo a crearnos la función, ¿ok? La función se llama vender producto, recibimos el parámetro producto y recibimos la cantidad. Bien, y ahí quedaría. Ahora, en el catch aquí vamos a imprimir el error que vamos a recibir y vamos a pasarnos a manejar lo que es la función de vender producto. Lo primero que vamos a hacer es evaluar el error y para ello lo que vamos a hacer es que si el producto punto stock, ok, es menor a la cantidad, ¿qué vamos a hacer? Lo que decía, lanzar un nuevo error, pero en lugar de ser una instancia de la clase error, es una instancia de la clase insufficient stock error, ok. Y al final vamos a hacer simplemente un return, que de hecho no hace falta, lo podemos hasta dejar así, tal cual, porque para este ejemplo no nos vale. Y pues bueno, si guardo, si guardo, vemos que tengo en la consola del navegador lo que es el error de tipo insufficient stock error, que es el que acabamos de crear nosotros con su respectivo mensaje y también el stack trace de los lugares donde ocurrió el error. Primero, en la función vender producto, que esta función pues bueno, fue invocada en la línea 12, que viene siendo, está aquí dentro del try, ¿ok? Y así, pues bueno, acabarías de crear tu error. Que de hecho esto es bastante útil porque imagínate que tienes distintos tipos de errores, ¿no? Un error de stock insuficiente, un error de conexión con la pasarela de pagos, un error de conexión con, no sé, con la plataforma para, o sea, con el proveedor de los productos y todo ese tipo de cosas. Entonces tú pudieras aquí poner un if, ¿ok? Que si el error es de tipo insuficiente, ¿ok? Si el error es una instancia del insufficient stock error, vas a manejar este error de determinada forma. Si el error es una instancia de un error de conexión con la pasarela de pagos, vas a manejar este error de otra forma. Si el error es una instancia de un error con la conexión con el proveedor, vas a manejar este error de otra forma. Y así, pues bueno, te podría ser muy útil. Que de hecho, esto se puede optimizar mucho con patrones de diseño y todo ese tipo de cosas. Que básicamente un patrón de diseño, pues bueno, es una forma de, utilizando la programación orientada a objetos, pues bueno, hacer que no tengas que escribir tanto if, ¿ok? Es una forma de hacer esto mucho más sencillo. Pero bueno, eso lo podemos ver en otro video si, pues bueno, a ustedes les interesa. Bueno, ya con esto tienes todo lo necesario para trabajar con errores en JavaScript. De hecho, no solo en JavaScript, sino que también en todos los demás lenguajes de programación, ya que el concepto se repite y es el mismo. Lo único que cambia es la forma de utilizarlo. Y pues nada, hasta aquí el final de este video. Si tienes alguna duda, recuerda, puedes escribirme en un comentario y sin duda te voy a responder. Y pues bueno, si te gustó este video, espero que le dejes un like y también que se suscribas al canal para que no te pierdas ningún otro video como este. Y nos vemos en el siguiente video.